Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hablar un poco de los tres primeros capítulos del libro de Teoría de la Comunicación Humana. Como primer punto tenemos la noción de función y relación. Bueno, la idea de que los números eran una expresión de magnitud prevaleció durante 2000 años. Fue entonces que en 1591, cuando Vieta introdujo las letras como símbolos en lugar de los números. De esta manera, la idea de los números como magnitudes discretas fueron relegadas a un segundo plano. Y el concepto era bastante fuerte. Nació entonces la variable, un concepto que los matemáticos griegos clásicos considerarían irreal, como una ilusión, porque a diferencia de algunas representaciones perceptibles de la magnitud, las variables no tienen significados propios, pero solo en su relación entre sí. También tenemos la información y retroalimentación. La interdependencia entre el individuo y su entorno sigue siendo objeto de poca atención en el campo de psicoanálisis, y es aquí donde el concepto de intercambio de información, es decir, de comunicación, se vuelve indispensable. Hay una diferencia básica entre el modelo psicodinámico por un lado y cualquier conceptualización de la interacción entre el organismo y el medio. Se sabe que la retroalimentación puede ser tanto positiva como negativa. La retroalimentación negativa desempeña un papel importante en el logro y el mantenimiento de la estabilidad de las relaciones. Por otro lado, la retroalimentación positiva lleva al cambio. Ahora hablamos de la redundancia. La redundancia ha sido bastante estudiada en dos de las tres áreas humanas de la comunicación, la sintáctica y la semántica. Conclusiones que se ha extraído de estos estudios es la que cada uno de nosotros posee vastos conocimientos acerca de la legitimidad y la probabilidad estadística inherentes tanto a la sintáctica como a la semántica de las comunicaciones humanas. Hablando desde la psicología, ese conocimiento resulta particularmente interesante por el hecho de hallarse casi por completo fuera de la percatación humana. Bueno, algunos axiomas exploratorios de la comunicación tenemos la imposibilidad de no comunicar. Es evidente que una vez que se acepta que toda conducta es comunicación, ya no se maneja una unidad mensaje monofásico, sino más bien con un conjunto fluido y multifacético de muchos modos de conducta. En este caso estamos refiriéndonos al verbal, tonal, postural, contextual, entre otros. Tenemos la comunicación digital y analógica. Estos dos modos básicos de comunicación también aparecen en el campo de los organismos artificiales. Hay computadoras que usan el principio de todo o nada, válvulas de vacío o transistorios que se llaman digitales porque son esencialmente computadoras que trabajan con números. Y hay otra clase de dispositivos que se ocupan de cantidades positivas discretas, análogas a los datos, que se denominan análogos. Así como en el sistema humoral de los organismos naturales, los portadores de información son ciertas sustancias y sus concentraciones en la sangre, en las computadoras analógicas los datos que están en cantidades discretas y por eso siempre son positivos. Por ejemplo, la magnitud de la corriente, el número de revoluciones de una rueda, el grado de desplazamiento de las piezas, entre otras. En la comunicación patológica, hablando de la imposibilidad de no comunicarse, bueno, en el capítulo de los axiomas se menciona el dilema de los esquizofrénicos, al señalar que estos pacientes se comportan como si se trataran de negar que se comunican y luego encuentran necesario negar también que esa negación constituye en sí misma una comunicación. Pero es igualmente posible que el paciente dé la impresión de querer comunicarse, aunque es sin aceptar el compromiso inherente a toda comunicación. El esquizofrenés, entonces, pues, es un lenguaje que obliga al interlocutor a elegir entre muchos significados posibles que no solo son distintos, sino que incluso pueden resultar incompatibles entre sí. Así que se hace posible negar cualquier aspecto de un mensaje o todos sus aspectos. En la estructura de niveles en la comunicación, en lo que es el contenido y relación, todo psicoterapeuta está familiarizado con estas confusiones entre el aspecto del contenido y el aspecto relacional de un problema, sobre todo en la comunicación marital. Es un ejemplo, pues, y también con la enorme dificultad con que se tropieza para eliminar la confusión. Mientras que para el terapeuta, la monótona redundancia de los pseudodesacuerdos entre marido y mujer se hace evidente con bastante rapidez. Los protagonistas suelen verlos como algo aislado y totalmente nuevo. Estas situaciones han sido extraordinariamente bien descritas por Koester, que menciona que las relaciones familiares pertenecen a un plano donde no rigen las normas del corrientes del juicio y la conducta. Son un laberinto de tensiones, dispuestas de reconciliaciones, cuya lógica es autocontradictoria, cuya ética surge de una cómoda jungla y cuyos valores y criterios están distorsionados como el espacio curvo de un universo cerrado. Se trata de un universo saturado de recuerdos, pero son recuerdos de los que no se aprende nada, saturado de un pasado que no proporciona orientación para el futuro.
En las patologías potenciales, en la interacción simétrica y complementaria, pues para evitar un frecuente malentendido conviene destacar una vez más que la simetría y la complementariedad en la comunicación no son en sí mismas buenas o malas, normales o anormales u otros ejemplos. Ambos conceptos se refieren simplemente a dos categorías básicas en las que se puede dividir a todos los intercambios comunicacionales. Ambas cumplen funciones importantes y por lo que se sabe sobre las relaciones sanas, cabe llegar a la conclusión de que ambas deben estar presentes, aunque en alternancia mutua o actuando en distintas áreas.